Ahí. Ok, volvemos a grabar la sesión. Y entonces, pues vamos al segundo tema, ¿verdad? O siguiente técnica, ¿verdad? Que voy a escribir por aquí y voy a reforzar, ¿no? Aunque lo canse. Y función de X, ¿verdad? Es bien importante mencionar, bueno, ya yo estoy viendo el grupo, ustedes no están viendo el grupo. Ahora es que aquí no están viendo la presentación, pero no sé por qué. Aquí se supone. Aquí no voy a ver. Me gustan las remodelaciones de la Microsoft. Ahí está. Ok, ahora sí, ¿verdad? Sí, aquí estamos con esta tecnología, pero tratando de sobrevivir, que se supone que me vean por esa cámara. Okay. Se supone, mira ya el micrófono, pues, y incluso, y hay una, y aquí, de hecho, y entonces lo que tú estás diciendo del eco, que no se escucha así, pero incluso lo traté, o sea, fui por el setting y no corrió tan bien, o sea, no está corriendo tan flores el asunto. Ok, entonces, hay una lámina bien importante que incluyamos aquí, ¿verdad? Que es correlation, ¿verdad? Que es lo que establecimos usando la regresión. Does not mean, ¿verdad? Does not mean causation. ¿Right? O sea, la correlación o la relación entre dos variables, ¿verdad? Que dijimos, si yo veo esta data en un scatter plot, pues definitivamente X y Y están correlacionadas, ¿verdad? Pero de ahí llevar a que la X me cause la Y es diferente, ¿verdad? O sea, en otras palabras, puede haber otra variable que me cause la Y. Por lo tanto, tengo que tener ese cuidado. Entonces, yo puedo desarrollar este modelo, ¿verdad? Y función de X con regresión, ¿verdad? Pero si yo quiero encontrar las causas raíces o ratificar las causas raíces de mi problema, más allá de que con el conocimiento del proceso que yo tenga, ¿verdad? El conocimiento de la organización y haberme vuelto experto de los procesos que estoy estudiando. Pues si yo quiero entender causas raíces e identificar esas causas raíces... Profesor, no sí. está enseñando la pantalla, por lo menos a mí no me sale. Ah, yo creí que... Sí, no, a mí tampoco. Espérense, voy por ahí, que tengo que ir a aquella pantalla. Por ahí. Déjeme darle reload. Sí. ¿Me escuchan? Nicole, como que quítate el mute para ver si me escuchan. Sí, te estamos escuchando. Ok, bueno, ahora funciona de forma misteriosa. Y el video estoy tratando de resolver. Se ve a share the screen, pero Y aquí yo creo que casi como que eliminar. A ver, ahí se debe ver casi un... Ahí va. A ver, ahí está. Ahora sí. All right.
Entonces, all right. Lamentablemente no logro activar allá la cámara por alguna razón. No, no, por acá. Vamos a ver si activo la cámara. Aquí. Lo tenemos ahí. Interesante que cuando lo tengo de aquel lado, no me deja activar la cámara. Ok, entonces, metámonos aquí a esta área fascinante, diseño de experimentos. ¿No? Esta área básicamente está buscando que de manera más robusta y de manera más exigente nosotros desarrollemos esa Y función de X, ¿verdad? Y obviamente establezcamos esa relación de causa y efecto matemáticamente, ¿verdad? Así que vamos a meternos ahí y vamos a hablar de un par de conceptos adicionales bien exigentes dentro del área de las X, ¿verdad? Vamos a hablar de un concepto, por ejemplo, y cuando las X tienen interacción, ¿cómo eso lo muestro en el experimento? ¿O cómo eso lo tomo en cuenta en mi problema? Ahora, así que esta lámina ya la experta en describirla en Nicole, así que ya sabemos, ¿verdad? Pero el reto de nuestro proyecto siempre es, mientras más específico, más delimitado nosotros estemos, mucho más seguros de trabajar ese proyecto, ¿verdad? Estamos buscando esta vital few, así que me estoy repitiendo un poquito y ahora vamos a meternos a diseño de experimento, ¿ok? Entonces, el diseño de experimento busca identificar esas pocas variables significativas, ¿verdad? Ya esas variables que yo estoy buscando son variables de causa raíz. Así que ahora sí, son factores que me afectan mis respuestas. Sí, vamos a analizar. ¿Alright? Dos enfoques, inclusive a causa raíz, ¿verdad? O sea, podemos estudiar el proceso as is, o podemos experimentar con el proceso. En otras palabras, podemos ir a levantar datos del proceso, y ahí está en muchos retos en la organización que ella está colaborando de denme la data del proceso tal cual, ¿no? El sueño de todo proyecto sería que además de que me den la data, y ahí pueda llegar allí, vamos a poner el setting de estos factores o de la temperatura, vamos a cambiar la temperatura en esta dirección, que quizás Davis, inclusive en tu acceso a la organización, pues tienes un poquito más de eso, ¿verdad? Así que vamos a experimentar, ¿verdad? Obviamente vemos limitación en la data histórica. La data histórica inclusive tiene un tema de confianza en esa data, ¿verdad? O confiabilidad de los datos, ¿verdad? Puede contener errores, como veíamos ahorita. Así que, ¿cómo miramos? Diseñar experimentos, ¿verdad? En los experimentos siempre vamos al proceso. Ese proceso tiene datos. Vamos con un plan. Lo analizamos y eso nos permite formular teorías, ¿verdad? La pregunta que le quita el sueño a Nicole, oye, el changeover, ¿es función de qué? ¿Verdad? ¿Cómo entiendo el changeover mejor? ¿Cómo reduzco el changeover? ¿Cuáles son las variables que me permiten reducir el changeover? ¿Verdad? Así que aquí va diciendo que a través del tiempo también, cuando usted hace esto apropiadamente, pues usted va mejorando el conocimiento del proceso, ¿no? ¿Cuáles son? Usted va mejorando el conocimiento de esa ecuación. Escúchenme que ya la sigue escribiendo, ya creo que llevan 500 veces hoy, ¿verdad? Escribiendo cuál es nuestro conocimiento del problema. ¿Verdad? Entonces, un
vamos a ver enfoques tradicionales de buscar. Quiero dar un paso atrás. ¿Para qué estamos diseñando experimentos? Estamos diseñando experimentos para mejorar nuestro conocimiento de por dónde va un problema. O sea, para mejorar nuestro conocimiento de cómo, si afectamos una variable, nuestro problema lo vamos a mejorar. ¿Verdad? Entonces, varios enfoques. Un enfoque sería, vamos a cambiar un factor a la vez. ¿Verdad? Volviendo al experimento de los ceros del que vimos ahorita, Production Cycle Time, en base a Zero Feature, vamos a cambiar un factor a la vez. Entonces empecemos con todos los factores en el mismo nivel, ¿verdad? Como que en el factor inicial. Cambiemos un factor, si eso mejora, pues cambiemos el próximo factor, y si no mejora, volvamos para atrás. Entonces como que, ya necesitamos un criterio mejor, ¿verdad? O sea, no podemos... yo hablaba con Yair ahorita y usaba el término, eso me suena como hechicería. Vamos a tratar por aquí, si no se puede por ahí. No es la forma, ¿verdad? Entonces, empecemos a adoptar un vocabulario, ¿verdad? El vocabulario es el siguiente. Yo tengo unos factores, ¿verdad? Que modifico. Estas son mis X en un experimento. Cualquier experimento, ¿no? Entonces, digamos, el menos y el más lo que me permite identificar son niveles del factor. O sea, si nosotros pensamos temperatura a 50 y a 80 grados, pues el menos sería 50 y el 80 sería el más, el positivo, ¿verdad? Ahí adquiramos un vocabulario de que también cuando diseñamos, hay una forma de diseñar experimentos, le vamos a llamar diseños factoriales, donde yo miro cada factor, cada X a dos niveles, el mínimo y el máximo. El menos, no conectemos el mínimo y máximo como el mínimo y máximo de la variable, sino un nivel bajo y un nivel alto. Eso puede ser, nivel alto puede ser Davis y nivel bajo de ahí, dos operadores, por ejemplo. ¿Ok? Así que no nos confunda con máximo y mínimo de una variable, para nada que ver. Entonces, lo otro es ver que si nosotros decimos cada uno de los factores, pues mínimo y máximo, ¿verdad? Y esto lo que está enseñando es, si fuéramos cambiando un factor a la vez, pues cómo vamos cambiando esos factores uno a la vez, ¿verdad? Quizá aquí con datos nos enseña, lo que quiero enseñar aquí es todos los factores en el nivel mínimo, ¿verdad? Todos los factores. Y de repente cambié el paper trial y aquí tengo la respuesta. Así que separemos, ¿verdad? Los factores, su nivel y la respuesta, ¿verdad? Y estamos diciendo Y, función de unas X, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Me paran cualquier cosa. Entonces, esto es lo que enseña si yo quisiera mejorar esta respuesta, ¿verdad? Aumentar, pues 2.1. Y ahora cambié el paper, este factor y lo puse en un nivel, en el nivel alto de la variable. Vamos a llamar al menos nivel bajo y al más nivel alto de la variable. Entonces, esto dice, mejoró la respuesta. Pues vamos a cambiar otro factor al nivel alto, ¿verdad? Aquí en el segundo experimento, estas son corridas. En el segundo mejoró porque cambiamos este factor. Pues mantén ese factor ahora en alto y cambia la próxima variable. Pero ahora no mejoró, ahora bajó. Entonces vuelve el factor al nivel bajo y cambia la otro factor, ¿verdad? Eso no suena nada estructurado, ¿verdad? No se preocupen que esto lo que está diciendo es como que esto haciéndolo así, tanteando, trial and error is not the way. Necesitamos un mejor método. ¿Ok? Y vamos a estructurar ese método. Ese método está altamente estructurado. No puede ser como que,
cambia tu factor. Y incluso, pues, ya, ¿y cuál me cambia? Ah, pues, ¿por qué me cambio ese? ¿Por qué no me cambio aquel? ¿Verdad? Etcétera. Ahora, y obviamente decimos un factor a la vez, cambiar un factor a la vez, eso no nos va a ayudar. No es bueno. ¿Verdad? Ok, pues ya ahí vino con un mejor método. Vamos a cambiar todos los factores juntos. ¿Verdad? Ese es el otro extremo, ¿verdad? Porque si mejoró, inclusive el reto va a ser para este experimento que tiene 7 factores, perdón, sí, 7 factores, porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 factores. Cambiemos los 7 factores juntos. Si el proceso mejoró, ¿a qué factor le escribimos qué? Debido a qué factor mejoró el proceso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un factor a la vez, diablo, ¿por dónde? Todos los factores juntos. Y el otro extremo. Sí, mejoró debido a qué. ¿Estamos? Entonces, todo esto para retarlo, tenemos que, sí, cuando mejoremos el proceso, tenemos que encontrar el efecto de cada factor. ¿Hace sentido eso? David, muy bien. Pregunta. Si tú cambias todos los factores Sí. juntos a positivo, Ajá. y ves el cambio, entonces sería eliminar los que reducen el resultado. No, pero todo esto para decir, si lo cambiaste juntos, todo está mezclado. Entonces, separar cuál fue el factor que, o sea, que tiene el efecto en la Y, ¿no? Porque todo contribuye, o sea, digamos, no hay forma de separarlo. No que todos contribuyeron, lo que realmente contribuyeron, pero ¿cuáles son? Sí, exacto. Entonces buscamos cuáles fueron esos que contribuyeron, porque los cambiaste todos a la vez, ¿verdad? Entonces, todo eso para también decir, en un experimento, yo necesito una forma organizada de modificar los factores y medirlos. Ok, yo necesito, digamos, yo quiero perseguir esto que está aquí, pero de una forma bien estructurada. Ok, yo no lo quiero perseguir así como, vamos a cambiar uno, mejoró, espérate, vámonos otra vez para atrás, mejoró, sí, pues cambiemos el segundo, espérate, no mejoró, pues devuélvelo, me sigue. No tiene que tener cientos de combinaciones, esos 7 factores. ¿Verdad? Son 7, pero ten cuidado, porque un concepto aquí es que si lo estás mirando en el nivel máximo y mínimo, positivo y negativo, voy a decir nivel bajo y nivel alto del factor, no es como que tienes combinaciones infinitas, porque cada factor nada más lo puedes ver en 2 niveles. Y obviamente, también el concepto de diseñar un experimento es como que por lo menos tú quieres ver la dirección del efecto de ese factor, porque inclusive después podemos discutir, bueno, pues si mejora, pues cómo lo sigo, hasta dónde lo puedo llevar más allá, el factor. ¿Ok? Así que no tienes combinación infinita, pero la estructura del experimento es importante, montar el experimento. Ahora, cambié todos los factores, entonces, ninguno de esos métodos nos ayuda, ¿verdad? Ni un factor a la vez. Entonces, necesitamos ponerle atención a diseñar el experimento, ¿verdad? O sea, necesitamos ser cuidadosos en diseñar los experimentos. Pues un mejor método para DOI, ¿verdad? Para diseñar los experimentos. ¿Y qué queremos hacer, verdad? No queremos distinguir los factores importantes de los no importantes, ¿verdad? Eso es lo que estamos buscando. Estoy seguro esta noche, Nicole, ¿verdad? ¿Qué te quita el sueño? En el changeover. ¿Cuáles son factores importantes? Más allá visto, Nicole, de la perspectiva de Lean, que nosotros pudiéramos ir a romper ese proceso y ver actividades que agregan valor y desperdicio, ¿verdad? O sea, si nosotros tenemos data histórica de los changeover con una serie de variables, ¿cómo podemos entenderlos mejor? Subrayéme que también queremos medir o entender las interacciones entre los factores. Las interacciones matemáticamente
por un momento no es otra cosa que la multiplicación de dos factores, ¿verdad? De otra forma que podríamos explicar la interacción entre factores es el efecto de un factor en la Y depende de otro factor, ¿verdad? Si nosotros cogemos un ejemplo ahí a decir, por ejemplo, yo quiero, lo voy a explicar con un ejemplo que me gusta mucho, bien sencillo. Vamos a decir, vamos a asumir el siguiente experimento. Y yo hago la pregunta, ¿por dónde más rápido llegar a San Juan? De Cabo. Y digo, ¿por el expreso o por la número 1? Ahí está un factor con dos niveles, el expreso y la número 1. Vamos, se aceptan contestaciones. ¿Por dónde más rápido llegar a San Juan? Hay que considerar distancia. Bueno, ruta. Entonces, ¿qué tal que uno de ustedes de manera sencilla, y quizá le agrego a Nicole y la varío un poco para decir, Nicole dice, hay que considerar la hora. La hora del día por donde usted viene por esa ruta. Entonces, el concepto que agregamos ahí es que el factor ruta no opera por sí solo, depende de otro factor. Entonces, cuando eso en un experimento es importante y el experimento nos va a traer esa data, la interacción es importante. Sí, ¿verdad? Ya cuando estamos mirando en tu proyecto y decimos la temperatura no es un factor que podemos mirar por sí sola, sino que la temperatura con la humedad hay interacción entre esos factores. El tipo de planta que esté en el cuarto. Por decir, entonces, ahí estás trayendo el concepto de interacción entre factores. No solamente pensar en los factores por sí solos, bien bonito, diciendo que tiene un efecto en la Y. No, la interacción es importante también. Podría ser importante. ¿Cuántas veces en un proyecto nosotros pensamos en eso? Muy poco. Muy poco. O sea, continuamente decimos, vente por el expreso, ¿no? En ese experimento donde nosotros pensemos la hora es importante, pues es otro factor. Depende de otro factor, no es tan sencillo. Entonces, en DOI queremos ver la interacción entre los factores. ¿Okay? Queremos cuantificar el efecto de la respuesta de cada factor o su interacción. Ese no es otra cosa que la regresión el intercepto. Cuando lo hicimos en una variable, cuando lo hicimos en varias variables, es el valor que está al lado. Así que nosotros vamos a poder crear aquí otra vez la ecuación de regresión. Pero esa ecuación ahora es una ecuación de una variable que son causas. Si el diseño del experimento nos dice es importante, esas variables son causas del resultado. ¿Okay? De la respuesta. Produce una ecuación que nos ayuda a predecir, ¿verdad? El efecto o los cambios en la respuesta. Es fácil de analizar, no puede ser otra vez también complicado. Alright. Entonces, una forma de escribirlo, ¿verdad? Y entonces, les presento la escuela de diseño de experimentos, una de ellas, que se llama un enfoque factorial, diseño factorial. Los diseños factoriales, entonces si lo ponemos de manera genérica, aquí yo tengo tres factores y aquí va a haber siempre un concepto del orden estándar, ¿verdad? Entonces, de hecho, vamos a escribir por ahí, ¿cuál va a ser el orden en el que se va a escribir, ¿verdad? Siempre pensemos que los factores se miran las dos condiciones, el nivel bajo y el nivel alto, ¿verdad? Si nosotros cogiéramos el ejemplo que decía de Caguas, ¿verdad? Y usted está midiendo cuán es más rápido venir a San Juan. Esa es la respuesta. Y entonces decimos, vamos a mirar dos niveles de ese factor, por el expreso y por la número 1. A eso se refiere con nivel alto y bajo.
Cuando usted le pone positivo y negativo, eso no importa, ¿verdad? Lo que importa es el efecto de la respuesta y después usted sabe de qué estaba hablando, ¿verdad? Y trabajar. Eso no importa. Pero entonces vamos a escribir, vamos a empezar a hacerlo familiar con una notación de los diseños factoriales. Y es que nosotros vamos a escribir aquí un 2, y si son 3 factores, lo vamos a poner en un exponencial, un 2 a la 3. ¿Verdad? Y eso nos permite decir un 2 a la 3 que 2 por 2, 4, por 2, 8. Nosotros vamos a correr 8 condiciones experimentales. Aquí están todas las condiciones experimentales que podemos correr con cada factor mirando los 2 niveles. Además son 8 experimentos. Si tú quieres repetir experimentos de esto, está buenísimo, ¿verdad? Entonces ya no se volvió como que adivinar. Inclusive, Minitab le da este diseño y le dice cómo usted va a poner los factores, ¿verdad? Y el estándar order, ¿verdad? Todos en bajo, este cambió, aquí cambió aquí cambiaron estos dos, inclusive en Minitab nos va a dar el orden estándar, pero nosotros le vamos a decir, tírame una aleatoriedad de esos experimentos, que eso a veces nos resulta cómodo por el costo asociado, el costo de esos experimentos, ¿verdad? En la práctica, ya lo veremos. Pero aquí está ese enfoque y lo vamos, 2 a la 3 significa 3 factores, cada uno a 2 niveles. Así que esos son los diseños factoriales, ¿verdad? Estamos introduciendo ahí. El DOI se conoce con ese primer modelo de diseños factoriales, pero hablando de ciencia y un poco nuestra discusión de almuerzo, the sky is the limit. Esto es como la entrada a diseñar experimentos, ¿verdad? Porque eso en la práctica se nos va la vida, ¿verdad? Diseñando experimentos imagínense usted, súper interesante pensar cómo se habrán diseñado la vacuna de COVID, ¿verdad? Cómo ese proceso investigativo, diseñando experimentos que después hay que levantar esa data y llevarla a la FDA, para que la FDA diga, this is the way to go. ¿Ya ese approach asume que los resultados van a ser aleatorios o eso es un...? Ya vamos a ver que Minitab te genera el diseño aleatorio, de manera tal que nosotros 3 podemos pedirle un 2 a la 3 y Minitab a los 3 nos va a decir, este es el diseño inicial, o sea, el diseño estándar, pero tú vas a tener una forma de correrlo y ahí una y otra, muy diferente. Vamos a correr esto mismo. Las respuestas van a cambiar, obviamente, por lo que... ¿verdad? Pero inclusive, este es el orden estándar, pero el orden en que tú, Yair y yo lo vamos a correr es diferente. ¿Pero eso va a generar resultados diferentes? Sí, va a generar resultados diferentes hacia las mismas conclusiones. Que son... Porque, ¿cuáles tienen que ser nuestra conclusión? ¿Cuál es la pregunta detrás de esto? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué factores de estos son importantes? ¿Sí o no? Mira, sí. Entonces, ¿qué factores de estos son importantes? Y inclusive si la interacción es importante. ¿Cierto? ¿Cómo tú corriste eso? I don't really care. después de que lleguemos a la misma conclusión. A la misma conclusión. Y vamos a llegar a la misma conclusión. Es como el ejemplo que diste desde Cabo a San Juan, pero simplemente diferentes rutas, pero vamos a llegar. Sí, pero inclusive, exacto, y la pregunta es, ¿por dónde es más rápido? Tenemos que llegar a la misma conclusión. Okay. Ya esto está desarrollado sobre esa base, vamos a llegar a la misma conclusión. Tendrás variación de causa común. Tú corriste tu experimento un día y otro día. Bien montados esos experimentos y nosotros conociendo el proceso en que estamos midiendo eso y siendo expertos de autopista, we're gonna get to the same result. Vamos a llegar a la misma resultado. Me encanta. Porque debimos juntarnos por aquí. Nos da otra sesión. Así que, equipo,
manténganlo, ¿verdad? Ok, entonces, bien importante, vamos a adquirir un vocabulario. Los factores, ¿cuántos factores dijimos que hay aquí? 3, ¿verdad? Ya borré lo que no era. Control Z, ¿verdad? Antes de... Estaba buscando los números. Estoy buscando el mouse, ya lo encontré. De 3 pantallas. ¿Quería coger? No, no quiere que tome eso. Ah, no, es que empezó a darlo. Ok. Entonces, tenemos los factores, tenemos las condiciones de los factores. Siempre la estamos viendo a 2 niveles. Aquí estamos usando el menos y más, pero pudiera poner los números específicos y ponerle un código expreso y, ¿verdad? Eso es lo poderoso de esto. También, esto no está centrado en números de los factores, está centrado en el efecto de ese factor en la respuesta. ¿Verdad? O sea, esto es una notación científica al experimento, pero inclusive si le ponemos menos y más, mejor será que sepamos cuál es menos y cuál es más. Que otra vez, menos en nuestro experimento de venir de Cagua fue el expreso y el más fue la número 1. ¿Cuál es el efecto de la ruta? El factor ruta en el tiempo en llegar a la sangre. ¿Verdad? Y si tú quisiste correr tu experimento poniendo al sujeto a que corriera por el expreso la primera vez y después por la número 1, controlando la hora a lo que lo hacía, eso no es hecho, ¿verdad? Ni importa en nuestro análisis, importa el tema del efecto de ese factor en el experimento. ¿Verdad? Preguntándonos, ¿por dónde es más rápido? ¿Right? Ok. Entonces, obviamente, ¿verdad? Dijimos el menos y el más, pensando en nivel alto y nivel bajo. De nuevo, eso nivel alto y bajo es como para diferenciar, no es otra cosa, no es para problematizarlo, porque expreso y número 1, cuál es el nivel bajo y cuál es el nivel alto. ¿Estamos? ¿Verdad? Entonces usted lo puede escribir, esto está enseñando, que ya mismo vamos a ver la data, lo puede escribir en palabras, ¿verdad? Como que 3 factores, papel, estos 3 factores y sus niveles, ¿verdad? O lo puede escribir de esta forma, mínimo, valor bajo, digo diciendo mínimo, no lo quiero confundir, sino valor bajo y valor alto. O nivel bajo y nivel alto. Ok. Obviamente aquí nos dice, si yo fuera cambiando un factor a la vez, que no lo quiero dejar ahí, no queremos ver eso, ¿verdad? Con sus factores. Entonces esto empieza a ponerse interesante con esta figura, ¿verdad? Esto es otra forma de representar lo que fuimos hablando, visual. Y hablábamos hoy de geometría sagrada, nos pusimos a hablar en el almuerzo, nada más me falta un minuto para hablar de eso, ¿verdad? Pero esto es una forma de representar todos los factores en el nivel bajo. Y si sube el nivel, el factor paperclip y lo pongo aquí, pues ese sería el nivel alto del factor paperclip. O sea, en un cubo estamos representando con 3 factores los niveles de los factores. Una forma visual, que no pretendo hoy, ¿verdad? A esta hora que nada más que sepamos que de hecho militar nos puede tirar ese cubo, ¿verdad? Y ese cubo para 3 factores, pero si fueran 8 variables, ¿verdad? Se expande eso, ¿verdad? A 8 variables. Y de hecho, militar creo que tiene límite de 30 variables, para que sepamos. Sí, y obviamente pensemos ahí. En nuestra vida profesional, a medida que avancemos, el otro día estaba viendo una compañía que le comisionaron el primer helicóptero en Marte, ¿verdad? Y el proyecto tomó 7 años. Un helicóptero como tipo un dron. No pienses en un helicóptero, no, un helicóptero tipo dron. Le tomó 7 años ponerlo en Marte.
Y obviamente para nosotros, ¿por qué? Porque hay un tema, ¿cómo llevar eso hasta allá? La gravedad de allá, ¿cómo estudiarla a traerla aquí? Inclusive diría yo, no creo que son como 30 factores que metieron ahí, debieron meter como 50 y ir bajándolo. De esos 50, le tomó 7 años ese helicóptero. ¿Verdad? Y todo eso para una reflexión como equipo de decir, mientras más complejo sea su problema, más amplio tiene que comenzar, más factores hay y más presión hay para reducir a eso a unos factores significativos. Porque ahí sí yo diría también, si usted llega a ese tipo de problema, sepa que le va a tomar 7 años decir, estamos listos con el helicóptero comandante. Obviamente, ¿cuánto cobramos por ese helicóptero? Vale el precio, ¿verdad? ¿Cuánto costó? Entonces, otra vez, una forma visual que está presentando 3 factores, ¿verdad? Si tuviéramos más de 3 factores en un experimento y está presentando los 3 factores en una sola, vamos a copiar por ahí también, que por aquí me pasó una palabra, corrida, ¿verdad? O prueba, o trial, en buen español. Entonces, aquí viene, y se me está cogiendo como la escritura. El circulito. ¿Eh? El circulito. El circulito, porque no está ahí ya. Déjenme cerrarlo y volverlo a ver. A veces me corrige eso. Yo también estaba viendo, se va a ver como el video que le enseñé de los círculos. Sí, exacto. Tú mismo me lo Para enseñaste. que vean. Me lo enseñaste. Déjenme cerrarlo otra vez. Bueno, ok, ya cerré. Entonces voy a abrirlo por aquí. Se sigue moviendo. Sí. Qué lindo. El Pizarro prendía la máquina. Toys R Us. Ya. Se fue Toys R Us. Creo que apareció. Pero en ningún lado. creo que volvió a Plaza, a los Timberland, ¿no? O ese Toys R Us Kids. Mira, esto me está haciendo algo que yo no quería que me hiciera, que me encontrara esa nota. Pero como estaba en seco, y hay una forma que te dice, vaya a tal lámina, debe tener que irme por aquí. Quería, esta gente no ha resuelto que si pongo esta barra que se esconda, voy por ahí. Entonces, para ponerlo todo. Okay. Y estoy, cuando baje, vamos a ver. Profesor, yo no sé si a las demás personas le pasa, pero a mí me está saliendo la presentación cortada en la esquina. La mayoría de las slides son así. Ok, lo reviso. Tienes toda la razón. Me queda aquí. Ok. Sí, como que hay unos flancos, entonces salieron por lado, algo así. Ok. Entonces, esto es una forma, digamos, el orden estándar en que sale, ¿verdad? Si tuviéramos un solo factor,
¿verdad? Pensándolo, ¿verdad? Empieza en el valor bajo y el alto. Si solamente pusiéramos la carretera por donde vamos a hacer el experimento. Si agregamos dos factores, es un 2 a la 2, pues tenemos hasta 4, ¿verdad? Corridas. Los dos factores en el nivel bajo. Yo no quiero que salga. A ver si juego un poquito aquí. ¿Verdad? Si tuviéramos dos factores, tengo los dos factores en el nivel bajo, luego subí uno de los factores, el otro lo dejé bajo, ¿verdad? Luego este factor lo bajé, este lo subí y después miré los dos factores. Están capturando que estamos viendo todas las posibilidades, ¿verdad? Y eso es un 2 a la 2 y me dice, tengo 4 corridas. 2 a la 3, ¿tengo cuántas corridas? 8. 2 a la 4, 16. Un 2 a la 5, 32. ¿Verdad? Y así sucesivamente. De manera tal que si tuviera un 2 a la 5, todos los factores los vi bajos y terminé con todos los factores viéndolos bajos. ¿Right? Vi todas las posibilidades. Obviamente, 2 a la 5, 32. 2 a la 6, pues ¿cuánto voy? Y así sucesivamente, va subiendo exponencialmente, ¿verdad? La cantidad de condiciones que tengo que vigilar, ¿verdad? Pero no nos preocupemos, porque inclusive hay un área de diseño de experimento que te permite ir haciéndolo por partes y seleccionar cuando de 1 a la 5, si 32 corridas, porque agreguémosle a todo esto, ¿cuánto cuesta correr este experimento, verdad? Entonces, un enfoque interesante que resuelve el diseño de experimento es, empieza a lo pequeño y ahí se llama diseños factoriales fraccionados. Y entonces hay forma de correr eso. ¿Ok? Empezar lo pequeño para que me dé una ruta de búsqueda y de análisis y hacerlo más costo efectivo. ¿Ok? Ahora, por lo pronto vamos a aprenderlo por el diseño factorial completo. ¿Ok? Y después le daré por ahí el regalo de la referencia del libro. Hay un libro de este tamaño solamente dedicado a diseño algoritmo. ¿Ok? Vamos por ahí. Un 2 a la 7 ya serían 128 corridas, ¿verdad? Entonces, a veces no tenemos el budget para eso. Y ahí viene el concepto de diseños fraccionales, ¿verdad? O sea, o obviamente combinaciones de todas las posibilidades. Alright. Entonces, el experimento factorial completo considera todas las condiciones. Así que un 2 a la 3, las 8. Un 2 a la 4, las 16 condiciones experimentales. Lo que acabamos de ver hace un momentito. Un 2 a la 5, 32 condiciones experimentales. Desde todos los factores en el nivel bajo a todos los factores en el nivel alto. Y crucé todas las opciones, ¿verdad? Y ahí es que viene que miren el diseño estándar, ¿verdad? Volviendo para atrás, mira que está. Como que la computadora se lo ha puesto muy violento. Miren el diseño estándar, pero vamos a ver un enfoque que en diseño de experimento requiere aleatoriedad, ¿verdad? Entonces, militar nos va a decir cuál es el diseño estándar, pero te va a tirar eso mezclado para asegurar aleatoriedad. ¿Por qué? Por ejemplo, y vamos a ver en el material, cuando, por ejemplo, hay factores que tú no estás considerando, la aleatoriedad te va a ayudar a mitigar esos factores, ¿verdad? Por decir un concepto de aleatoriedad. ¿Bien? Ahora, entonces vamos a empezar con los experimentos factoriales completos y luego veremos cómo reducir eso. Por lo menos lo voy a introducir. Así que me interesa mucho que dominemos los principios del diseño factorial completo. ¿Okay?
Vamos por ahí. Entonces, lo vamos a hacer con un ejercicio espectacular. Miren aquí que en el material siempre dice como el procedimiento, ¿verdad? O sea, siga estos pasos. Identifique la respuesta, identifique los factores, seleccione el diseño. En este caso siempre va a ser un diseño factorial completo, lo vamos a hacer completo. Seleccione los niveles del factor. Así que fíjense que ahí hay un diálogo del diseño experimental, corra de forma aleatoria al experimento, ¿verdad? Conduzca y levante los datos. Y aquí, entonces nosotros vamos a entrar en esta parte. Esta parte ya va a venir más o menos dada, ¿verdad? Va a venir dada, pero recuerden, nada nos sustituye aquí conocer nuestro proceso, ¿verdad? Así que me estoy repitiendo con esa idea, ¿verdad? Entonces, miren lo que vamos a hacer, este experimento. Vamos a aumentar la durabilidad de los MSD, Metallic Security Devices. ¿Saben lo que es? Déjame quitar la forma. Atiendan. Vinimos del tipo. Aquí está haciendo, levantamos una data, measure. Miramos la data, miramos un causa y efecto con la variable significativa y establecimos 3 factores, ¿verdad? El vendor. Me muero por enseñarles lo que es un Metallic Security Device. Es un clip. Un clip. Un candado. No. Déjame ver si lo enseño aquí, pero no sé por qué no está la foto. Dios. Ya mismo subiremos la data. Dios mío, está tan abajo. Esto es como el militar, ¿no? ¡Ah! Es un Metallic Security Device. ¿Verdad? ¿Qué estamos viendo? Durabilidad es la respuesta. ¿Qué es durabilidad? Las veces, number of bends, cada vez que lo podemos abrir, así, ¿verdad? One bend, two bend, hasta que se rompa. Esa es la métrica que estamos mirando. Entonces, cogimos 3 factores. Perdonen que vuelva para atrás. No, Vendor. también podemos hacer lo que hiciste ahorita, que mostraste varios slides a la misma vez. Que desconozco porque yo no. Ahí, exacto. Entonces ahí nada. Entonces, ¿qué quería usar de aquí? Gracias. Que son 3 factores que vamos a usar en el experimento, ¿verdad? ¿Dónde está? Creo que estás. Aquí. No. Terminé. Incluso es como que el material, como que se ha puesto lento, pero. Ok, vendor, size, tengo 2 size de clip, ¿verdad? Y si se le dio tratamiento de calor o no. Esas son las 3 variables y sus 2 niveles. Ok. Lo vimos, Lourdes, ¿me está siguiendo? ¿Sí? ¿Verdad? 3 factores, el vendor que nos los provee, el size y el heat treat, ¿verdad? O sea, el tratamiento de calor. Si se le dio o no. Así que hay variables donde puede ser presente o no. ¿Son que 3 a la 6? No. ¿No? Un 2 a la 3. 2 niveles de 3 factores. Oh, ok. Lo veo al revés. Sí, invierte. 2 niveles de 3 factores. Un 2 a la 3. Vamos a hacer un experimento con 3 factores. ¿Ok? Para seguir usando el cubo también. Ya
le daré de asignación mirar más allá del curso. Y ahí viene la cuenta, que lo va a ver en 2 a la 50 factores. Yo no, ahorita me lo enseñó y me mareé. ¿Verdad? Entonces, miren aquí, voy a enseñar. En Minicap usted va a Stat DOI. Esa sí no la tiene Excel ni por pensar, ¿verdad? Factorial, Create Factorial Design, ¿verdad? Míralo aquí en Minicap, ¿verdad? O sea, vuelvo a abrir Minicap aquí. Está, como que me está pidiendo Stat DOI. Nos podemos quedar ahí 6 meses jugando con eso. Y de lo poderoso que son cada una de estas áreas. Y el libro que yo les voy a prestar solamente introduce una serie de diseños de experimentos todavía más, como más específicos de ciertas condiciones específicas que hay allá afuera. ¿Verdad? Todo esto. Sí, no lo recuerdo todo. No, y es un área donde, por ejemplo, Taguchi Methods, eso por sí solo, esos son libros solo de diseño de experimentos Taguchi, ¿verdad? Donde interesa inclusive, aquí vamos a ver las respuestas, pero hoy sí te interesará bajar la variación, pues hay métodos para eso también. Y para esos métodos hay otros libros. Sí. Entonces, vamos a meter. Entonces, ¿qué quería enseñar ahí? Déjame ver. La verdad que la computadora se me ha puesto. Mira, entonces, sí veo que cuando yo estoy usando estos recursos, como que la necesidad de recursos, como estoy transmitiendo aquí, tengo aquella pantalla con otro contenido, todavía no estamos ahí. Sí, eso para que La memoria. Sí. Entonces, DOI, vamos aquí, decimos factorial y le decimos create factorial design. Vamos a crear un diseño factorial. Míralo aquí, me dice two level factorial, a 2 niveles, sí. Puedo crear, mentira, yo mentí ahorita, de 2 a 15 factores. Puedo crear un experimento hasta 15 factores. Imagínense un 2 a la 15, ¿cuánto es? ¿Verdad? Creo que andaremos por 1200, 1500. Si por 2 a la 5 estábamos en 32, 2 a la 6, 64, sigue por ahí. Todavía no hemos llegado a un 2 a la 7, 128, un 2 a la 9, nada, nos entretenemos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos factores dijimos que tiene el experimento? 3, ¿verdad? Entonces, fíjense aquí que hay para entretenerse, mirando, por ejemplo, le acabo de dar aquí, si fuera más rápido, ¿verdad? Aquí me empieza a decir, para un 2 a la 3, podemos producir el full factorial, que es el que estamos haciendo, con 8 corridas, pero podemos producir un fraccional, la mitad de eso. Si fuera un experimento bien costoso en un 2 a la 3, pues corre la mitad y con eso verifica dirección de por dónde seguir mejorando el experimento. O posiblemente ya tiene buenos resultados. ¿Verdad? Entonces le doy aquí, no necesitamos hacer más nada. De hecho, le voy a dar como sale aquí. Design. Por favor. 2 a la 3, number of replicate, number of blocks, después explico esos conceptos. Mira aquí. Mira, voy a subir esta página. Que en el material, entonces, miren de hecho aquí, ¿verdad? ¿Cuántos factores fue que le pusimos? Miren aquí. A, B y C. Y el negativo es el nivel bajo y el positivo es el nivel alto. Entonces, inclusive nos puso el orden estándar aquí, pero el orden en que lo va a correr es este.
Así que vas a correr del estándar order, primero pero después vas a correr el 4. ¿Hay una razón particular por qué? Aleatorio. Ah, ya. Aleatorio. Quieres imprimirle aleatoriedad donde ni tú, ni Yael, ni yo decidamos cómo correr el primero. Ok. Es importante, ¿verdad? Para eliminar la aleatoriedad, le da variación de causa común a mi experimento, ¿verdad? No le aplica ninguna consideración tuya o mía de cómo vamos a correr, a menos que nosotros tengamos un expertise de cómo queremos correr eso. Es como una correa without bias. Cuidado, padre. Sí. ¿Alguien levantó una mano o quiere mencionar? Vamos. Lo estamos escuchando. No, Luis. Ay, me escucho doble. Fui yo que envié un video. Disculpen que me escucho como doble, no sé si ustedes me escuchan bien. Te escuchamos, Nicole, ahorita te escuchamos bien. O sea, trata de hablar ahora. ¿Te escuchas doble tú? Sí, yo me escucho doble, pero no sé si ustedes... Si me escuchan bien. Nosotros te escuchamos bien. Ok. Fui yo que envié un mensaje excusándome del resto del curso, que tenía un compromiso familiar y voy a tener que salir de la reunión, pero me haré cargo del material que se me haya quedado y disculpen ahí. Perfecto, Nicole, gracias por avisarnos. Gracias a ti, Luis. Gracias, igual. 2 a las 3, ¿verdad? ¿Qué más vimos? Full factorial, vamos a correrlo. Ah, y aquí me pidió, vamos a integrar un concepto. 1 a las 3, ¿cuántas corridas son? 8. Pero aquí le estamos diciendo, queremos correr 2 réplicas, o sea, queremos repetir 1 a las 3, esas 8 corridas, queremos hacer 2 observaciones. Y a eso le vamos a llamar réplica. Así que vamos a correr, vamos a hacer 16 corridas. ¿Ok? Así que la forma que vamos a ver ya tiene 16 corridas. ¿Ok? Aquí nos está diciendo Minitab will randomize all the runs, ¿verdad? Including replicates at the same time. Ok. Las réplicas nos van a permitir medir el error puro, ¿verdad? La cantidad de variación, ¿verdad? Que no es otra cosa que variación de causa común. O sea, en otras palabras, estamos aumentando también el tamaño de muestra. Nos va a permitir mejorar nuestro entendimiento de si un factor es importante o no, y nos va a permitir evaluar el efecto en cambiar las condiciones del factor e inclusive la variación, ¿verdad? En la respuesta. Vamos a poder, esto lo voy a saltar, pero, o sea, que lo entendamos desde aquí. Yo puedo ponerle, mira, esto solo, en vez de que me ponga -1 y 1, para facilitarme que ese documento esté más claro, pues mira, en el vendor, los 3 son test, ¿verdad? El tipo de variable, y estos son los niveles. Así que la forma me va a aparecer con los nombres, en vez de -1, 1. Está personalizado ahí. Ya, sí, para facilitarme levantar los datos. Porque entonces el tipo dice tax y no. No, el tipo de variable. Ah, ya, ok. Es como la carretera, expreso y número 1. ¿Qué es eso? Una variable de texto, o sea, no es temperatura, 50 y 70. Ah, es una variable continua. Sí. No es tiempo. ¿Ok? ¿Qué es eso? Eso sería como cualitativo. Cualitativo. Así, es otra forma de ver. Señores, así se va a ver la formita provisto que por ahora no voy a explicar este tema de center y blocks, ¿verdad? Pero por lo menos standard order, run order, vendor, size, pues va a aparecer así, para que nosotros salgamos a buscarla. Alright. Señores, sobreviviremos prendiendo la aire, señor. Y esta pantalla como que tira un caliente, interesante. Contarle costados a la otra.
¿Eh? ¿Cuánto habrá costado ese comprar? Estimado, ¿cuánto tú dices? Si mi televisor costó 1.500 en Costco, yo digo que unos 1.800 o 2.100. Y eso es todo. Esto Cuesta, El coach, pero también depende de la marca. creo que anda por $4,000. ¿Verdad? Sí, bueno. Sí, no, porque tiene una funcionalidad Sí. adicional que no vayamos a... ningún estudiante puede tocar eso. Alright, ¿salió? ¿Verdad? Ok, tenemos la variable. ¿Qué falta hacer ahora? ¿Verdad? O sea, hay un tema aquí de si lo queremos desplegar en el standard order o en coded unit o un coded unit. El coded es más un número uno, un coded es los nombres reales, ¿verdad? Alright. Si lo quisiéramos correr los tres con quitarle la aleatoriedad, pues le tenemos que poner una base al generador de números aleatorios, como para que los tres tengamos el mismo diseño. Eso no, normalmente uno no quiere usar eso. Obviamente, ¿por qué estamos aleatorizando? Estamos aleatorizando para prohibir, ¿verdad? O evitar que variables que no están en el experimento nos creen ruido hacia el experimento, ¿verdad? Suponga, por ejemplo, que usted dice, que esto lo está alargando aquí diciendo, ¿verdad? Si probamos datos y hay una variable ambiental que nos afecta, externa a, eso tendría que ver un poquito contigo y ahí, ¿verdad? Pues yo no quiero hacer el experimento, ya está condicionado, si lo hago a principio de mes o a final de mes, ya me condiciona la respuesta en qué momento lo va a hacer. Yo tendría que especificar, por ejemplo, una semana del ciclo, que son 63 días, pero así mismo varía la temperatura. Como que al final del ciclo, por ejemplo, se ponen las luces más fuertes, se ponen que Por eso yo digo como que mirarlo en uno solo de los cuadros, porque si no, ¿verdad? Por ahí va un poco ese tema. Entonces, lo que quiero entrar es a que, obviamente, teníamos esto, ¿verdad? Ya lo sabemos. Entonces, ya tenemos la data. Le agregamos la columna de los bends, así que ya tenemos la data recogida, ¿ok? ¿Cuántas corridas hay que vamos a ver? 16. ¿Por qué? Porque íbamos a ver un 2 a la 3, pero íbamos a hacer réplica de 2. Ok. Entonces, vamos a analizar, conducimos y recogimos los datos. ¿Verdad? Ok. Entonces, 3 fases del análisis de dependencia. Obviamente, miremos por problema, ¿verdad? Miremos la respuesta, a ver si hay algo medio tricky en la respuesta. Los gráficos de residual, ustedes son unos expertos ya, son las mismas condiciones que la regresión, ¿verdad? Que es normalizar. No tienes un modelo apropiado, violaste alguna situación de factores de ruido, etc. Identifique entonces aquí, identifique la effects, ¿verdad? Esos son cada una de las variables por sí sola. El efecto de cada uno de las X en la Y, ¿verdad? Y lo otro, verifique esos efectos en la respuesta. Esto es de forma gráfica, mire lo que nos pareció aquí. El Q-plot, ¿verdad? O sea, con el cubo, ¿cómo se nos hace familiar? Pareto chart of effects, ¿verdad? Oye, yo me acerco un poco, esto es súper sencillo. El Pareto chart de los effects, ¿verdad? Esto es los factores y el Pareto que va a tratar de ver. ¿Cuáles factores son significativos? Norma por error, lo mismo. Va a tratar de ver el Pareto chart y el normal probability plot son dos formas
diferentes de decir lo mismo. Y el p-value, por favor, si el p-value es menor de 0.05, el factor es importante, como lo vimos en la regresión. Alright. Entonces, usted tiene la data de ese experimento. Lo voy a leer desde aquí, pero miren el experimento, se llama MSD Exam. Alright. Vimos la data a través del tiempo, no veo nada extraño con respecto a esa data, no que la cogiéramos durante mucho tiempo extendido. Otra vez, verificamos los datos, ¿verdad? Residuales, tenemos que ver los residuales, ¿verdad? ¿Qué es un residual en diseño de experimento? Eso es importante. ¿Okay? Obviamente nosotros vimos que el residual es el valor observado, pero ahora en el diseño de experimento, menos el promedio de la Y en la condición experimental que tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Venimos aquí y pensamos, por ejemplo, en dos factores, ¿verdad? Y la respuesta con 3 réplicas fueron 9, 11 y 7. El promedio es 9. ¿Cuáles son los residuales? Vamos a 9 menos el promedio. 11, o sea, el valor observado menos el promedio de las respuestas de la respuesta observada a ese nivel de factor, a esos niveles de factor. Y ahí, ¿sí? ¿No? ¿Verdad? Negativo. Y aquí abajo, ¿qué estás diciendo? 0, 12 menos 15, negativo 3. Pero entonces, ¿qué nos dice residual en design of experiment? Ok, en design of experiment, los residuales nos dice, tenemos que cotejar igual que como hicimos en regresión, porque los residuales me dicen, ¿estás violando alguna condición? O hay un factor que no está creando ruido, ¿verdad? Los residuales en el diseño de experimento igual nos validan nuestras condiciones de experimentación. Así que tenemos que cotejarlo. ¿Okay? Tienen que ser normales, tienen que ser constantes, quiere decir si los grafico a través del tiempo son aleatorios, ¿verdad? Estables, no están relacionados a la X, aleatorios e independientes, ¿verdad? Con respecto a la normalidad. Ok. Entonces, vamos por ahí. ¿Cómo vamos a verificar eso? Pues fui aquí. Otra vez la misma gráfica, ¿eh? ¿Verdad? Si yo tengo, chequeo los residuales versus el time order. Si la gráfica me da algo así, wow, hay una variable relacionada a tiempo que influencia a la Y. Tienes que descubrirla. No tienes el mejor diseño del experimento. Que no la incluiste en el experimento. No, tienes que incluirla. Vamos a seguir viendo. Esta versus feeder value, ¿verdad? Pues están aleatorios, pero si están así, la variación incrementa a medida que el promedio incrementa, pues tienes que tratar alguna transformada, porque la relación Y, función de X lineal, no es tan bonita. Y en la vida real, vamos que nos manden a enviar el helicóptero para que veamos que la vida no es. Obviamente, lo otro que quiero decirle, los problemas que nosotros no vamos a encontrar en nuestra organización, 5 variables, de 3 a 5 variables importantes. Y la normalidad de los datos que nos lleva a transformar de los datos, nos lleva a otro nivel de problema más complicado. Otra vez, en el carrito mágico, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El tronco, el helicóptero, mamá. Alright.
Los residuales los podemos sacar por aquí. Miren donde entramos en Minitab. Analyze Factorial Design. Vamos a gráfica. ¿Se parecen? Lo hicimos en la regresión, ¿cierto? Lo buscamos estandarizado para que nos normalice los valores de los residuales y nos debe preocupar residuales mayores o menores de -3 o más 3. Ok. Este es ejemplo de datos. Cuando lo suban van a verlo de esa forma. ¿Verdad? No hay problema con los residuales. Vámonos para acá. Vamos a analizar el efecto, que es donde nos pagan, ¿verdad? Lo voy a mantener aquí, no lo voy a ver en unidad. Se lleva como asignación. Hay que verlo en unidad, ¿verdad? Ok. Si fueran dos factores, no lo viéramos en un cubo. ¿Por qué tenemos que verlo en un cubo? Porque hay 1, 2 y hay un factor para atrás. En el cubo, ¿verdad? David, ¿no está bien? Como X, Y, Z, con respecto a una respuesta. Por eso lo estamos moviendo en un cubo, ¿verdad? Obviamente, también, mírate un concepto. Entonces, esto es para explicar. Efectos principales. El efecto del factor en la respuesta. Cuando subimos aquí, cuando estamos mirando hacia aquí, hacia arriba. Tiene algo interesante ahí, pues no lo estoy tocando, pero cuando estamos mirando un factor y subimos, estamos cambiando ese factor. O si cambiamos para acá, estamos cambiando este factor. ¿Me sigue? Si lo miras diagonal, Entonces, si lo tiras diagonal, ya entraremos a interacción de factores para mirarlo. ¿Verdad? Entonces, aquí hay un cálculo de cómo sale eso. Me interesa que lo tenemos que dominar. O sea, yo voy a ir rapidito sobre eso. Tienen que ir sobre ese material diferencial. Está bien diluido, fácil, pero es. ¿Cómo vamos a calcular cada factor? Vamos a calcularlo. El promedio de todas las observaciones en el valor alto, ahora digo positivo en el valor alto, menos el promedio de las observaciones en el valor bajo. ¿Verdad? Si nosotros cogemos dos factores, pensando en dos, tenemos tres factores, pero para que lo veamos en dos, ¿verdad? Es como si el body width, ¿en qué nivel de factor está aquí? El body width. No, ¿en qué nivel? ¿Alto o bajo? Bajo. ¿Y aquí arriba? Alto. Entonces, para sacar el efecto de este factor, sumamos el promedio menos este sumado el promedio aquí. Y este factor, paper type, ¿en qué nivel está aquí? No, cuando póngame aquí, siempre que de hecho, estos dos factores, ¿en qué nivel están aquí? En el nivel bajo. El estándar siendo el nivel bajo. Y si cambio aquí, ¿qué factor cambió? El paper type. Pero este se quedó igual. ¿Me sigue? Tú que estás en la geometría ahí sagrada de cosas. Lo vimos. Y el grupo allá está viendo algo de eso. Alejandro, por favor. Lo perdí un poquito, pero sí. Yo estoy un poquito confundido en cuanto a los resultados. Ok. Vamos. Esos resultados, ¿te acuerdas? Voy a ir para atrás. Fue que corrimos el experimento. O sea, nosotros tenemos ya. Voy para acá atrás. Voy para atrás. Déjame ver. Sí, lo que pasa es que mi internet estaba saliendo y entrando, y por lo menos cuando corrió el experimento. La pregunta más bien es que, a suponer, yo corro el experimento con los factores necesarios. Él automáticamente, cuando yo corro el experimento, me va a dar los resultados que yo busco. O él lo que me va a dar es los resultados que yo tengo que poner a la fórmula para que
yo buscar ok, lo último. No, Alejandro, vamos aquí, ¿verdad? De hecho, déjame yo ver como... Espera. Se me ha puesto lento. Vamos por parte. Aquí. Para que entendamos dónde estamos metidos. Una cosa es cuando llegamos, Alejandro, identificamos estos factores en el experimento. ¿Ok? Estos tres factores. Otra cosa, y dijimos, íbamos a poner un 2 a la 3. Y íbamos a ponerlo con 2 réplicas. Y por eso tuvimos, y tenemos aquí una hoja con 16 corridas. Alejandro, entonces, ahora que yo te di, piensa que yo te di esa hoja y eso no tiene la respuesta. Tú vas a correr esos experimentos y vas a empezar y decirme, mira, yo voy a coger un clip del suplidor Abel, que es Jumbo, le voy a dar tratamiento de calor y voy a medir la cantidad de veces que ¿cómo se diría? Lo doblé y me dio que en 18 veces le tomó para romperse, Alejandro. O sea, en otras palabras, la respuesta tú vas a ir a levantar, tú vas a ir tú diseñaste el experimento. Tú pones las condiciones y tú mismo entonces haces el... O sea, vamos, o tienes un equipo donde hace ese doblez, ¿verdad? O sea, estamos simplificándolo aquí, pero fuimos y buscamos las respuestas con las condiciones experimentales preestablecidas de acuerdo a como nosotros queremos correr el experimento. Sí, ahí la duda mía era cuando vi los negativos y los positivos. Eso lo entendí, porque ahí yo veo las diferentes combinaciones que ninguna se repite. Porque ahí yo puedo ver, pues, hay de una forma y de la otra, y pues voy viendo y entiendo que pues lo que busca es el nivel óptimo. Pues, en este caso, pues, el paperclip que tenga más calidad y sea más duradero. Exacto, exacto. Y entonces, tú estás corriendo eso con 3 factores en ese experimento. Y ahora lo que yo te estoy enseñando en la pantalla es la data que resultó del experimento. Acuérdate que también dijimos valor negativo y positivo o valor alto y bajo. Olvídate de eso porque no importa, sino que aquí lo pusimos de forma escrita para verlo más fácil. ¿Verdad? Ok. Alejandro, ¿lo estás viendo? Sí, entonces, en este caso, las réplicas serían, por poner ejemplo, en size, el jumbo y el número 1. Entonces, si tú buscas, yo tuve hasta, digamos, la número 1, mira aquí la número 1, ¿verdad? Fue Noestin número 1 en el size, porque tengo jumbo número 1 y no se le dio tratamiento. Busquemos la número 9 y la número 9 vuelve a repetir el mismo concepto, ¿verdad? Pero fíjate que la 9 la corrimos, ¿en qué orden? Corrimos la 9 la corrimos casi rápidamente, casi como que corrimos algo distinto a la próxima y después corrimos la número 9.
No sé si estoy entendiendo bien, Alejandro. Alejandro, Sí. te respondí. Sí, que es como si fuera un tipo de muestreo que repite el mismo experimento 2 veces. Eso sería la réplica. Eso sería la réplica. Correcto. Ok. Por eso tenemos 16, porque el experimento, ¿cuántos factores tiene, Alejandro? Tiene 3 y pues 2 por 2 por 2, pues 16. 2 por 2. Por 2 por, espérate, 2 por 2 por 2, 8 por 2, 16. Un 2 a la 3 son 8 corridas. Sí, por las Por dos dos réplicas son 16. Son 16. ¿Capiche? Hey, Tremendo. Hagan todas las preguntas del lugar. Entonces, tenía la data. Por eso es que estamos diciendo ahora vamos a revisar esa data. Ya recogimos los datos. Vamos a analizar esa data. ¿Verdad? Entonces, vamos a empezar. ¿Verdad? Vimos si había los residuales. Empezamos en los residuales, ¿verdad? Tenemos que cotejar los residuales. Ok. Entonces vengo aquí y vamos a hablar de los efectos principales. Esas son las X1, X2 y X3. No explicar. ¿Qué pasó? Que la 159 es diferente a la mía. ¿Sí? Sí, en la mía, esa página es la 161. Pero ya. Llegaste. Ok. Entonces, main effects, ¿verdad? Promedio de las observaciones en el valor alto menos el promedio del valor bajo. Aquí estamos como simulando. Si fueran dos factores, el paper type aquí sería nivel bajo y aquí nivel alto. Y el body width aquí es nivel bajo y aquí es nivel alto. ¿Verdad? Si estos fueron los resultados, pues quiero sacar el promedio de esos resultados, ¿verdad? Vamos en la próxima lámina, ¿verdad? Mírenlo aquí, ¿verdad? Entonces, si lo miramos, vamos a ver el factor heat treatment, ¿verdad? Que le dimos color o no. Entonces, ¿qué cogemos? Vamos a sacar el promedio cuando se le dio heat, menos el promedio cuando no se le dio heat. Y eso nos da el efecto del factor heat treatment. ¿Qué significa ese 8.12? Vamos. A ver si me están siguiendo. El promedio de las veces que se puede doblar, Falta algo. teniendo en consideración si se da poco calor o no. Exacto. En otra palabra, me está diciendo, el heat effect en la respuesta me da en promedio un cambio de 8.12 doble más. De ahí. ¿Sí? Ya vimos. Se añade 8 o menos 8. que Ese sería como el. si decimos bajo heat treatment, si no le das treatment, el promedio que logras de dobleces son 11.62. Si le das heat treatment, el promedio que logras son 19.75. En promedio. Básicamente la diferencia entre el promedio de cuando se le da heat versus cuando no se le da heat. Exacto. Entonces ahí sacas el efecto de la respuesta promedio de ese factor. So, se pudiera decir que le añade 8 oportunidades de bend. 8 bends en promedio adicional. Sí. Otra vez vamos a ver cómo comparar eso con las otras variables. Pero es el mismo concepto. Porque en la respuesta, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, miren ahí dibujado. No heat, nivel bajo del factor, heat, nivel alto. Me agrega
8.125 pennies. Right? Después vamos a pedir que hagan el experimento en la casa. Se compre los clientes y demás. Y uno puede comparar varios main effects a la misma vez. Allá vamos. Ajá. ¿De dónde es este negocio? Este negocio es de varios main effects. Lo que estamos viendo es cómo se calcula eso. Porque tenemos cuántos factores en este primer. 3. No. No. Ahí es que vamos a cobrar, ¿verdad? Ahora, changing from no heat to heat, ¿verdad? Entonces aquí empieza a decir, ahora, el main effect del factor, aquí empieza a darle cómo calcular eso, la matemática detrás de eso. No me voy a detener ahí, ¿verdad? Pero, entonces, vamos a verlo, obviamente, si tuviéramos 3 factores. Bueno, ya vimos cómo sacar el main effect, ¿verdad? Voy a describir otro concepto, que es el concepto de interacción, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la interacción? Cuando el efecto o la conclusión de un factor depende de otro factor, eso es interacción. ¿Ok? Visualmente, ¿verdad? Vamos a hacer un gráfico de interacción. La definición de esa gráfica. Mientras menos paralela sea la línea, más interacción hay entre los factores. Con la geometría, que vamos con el ¿verdad? Tiene que igual ese principio aplica, ¿verdad? Mientras menos paralelo en un gráfico de interacción sea la línea, más interacción hay entre los. Mírenlo aquí, ¿verdad? Como que interacción, ¿verdad? Aquí es el concepto, ¿verdad? Los dos factores tienen, esto para conectarlo con no interacción, ¿verdad? Los dos factores nunca se cruzan, ¿verdad? Los dos factores tienen efecto positivo en la respuesta, ¿verdad? Pequeña interacción a medida que las líneas se vuelven no paralelas hasta que haya una interacción mayor, ¿verdad? Miren, ¿verdad? O sea, inclusive la dirección, el factor B, santísimo Dios, el factor B, miren cómo reacciona dependiendo del factor A. ¿Cuál es el efecto del factor B en la respuesta? Usted me va a tener que concluir aquí. Depende de otro factor. Si lo miras, ¿verdad? O inclusive en el factor, o sea, depende, el factor B se comporta de manera distinta dependiendo de dónde está el factor. ¿Sí o no? David, ¿lo ves? Yo lo que estoy tratando de entender es porque entonces, aquí en la columna del no main effects of A, ¿De dónde? en el no main effect aquí, exacto, desde aquí. Porque entonces aquí es un small interaction porque los puntitos están más cerquitas, pero entonces es un large interaction cuando está más acá. Porque tienes que mirar la respuesta y aplicarle a la respuesta, que aquí está más cerca en respuesta, pero aquí está más lejos en respuesta. Ok, es que es más por distancia del profundo. Sí, o sea, partiendo que estamos mirando la misma escala, ¿verdad? Pues el efecto aquí, la interacción es bien grande y el efecto en la respuesta, ¿por qué? Porque el efecto en la respuesta es bien grande. Como que es sensible a la cercanía. ¿Lo viste? Sí, ahora sí. Tienes que aplicarlo, ahora tengo que venir por el lado, por la respuesta. Mira aquí, ¿qué diríamos aquí? Aquí es, ¿verdad? Inclusive no hay efecto del factor A.
Ahí, vamos bien. Ok. Entonces, en diseño de experimento, las interacciones las vamos a ver como A por B. Factor A por el factor B. La vamos a escribir de forma resumida. Otra, ¿verdad? Pero podemos tener interacción de 3 factores. Podemos tener interacción de 4 factores. Ahora, ¿cuál es? Mientras mayor cantidad de interacciones vayamos viendo, el efecto del 8.12 de ahorita se va a reducir. Puede salir significativa la interacción. Mientras más factores están involucrados, menos fuerte es esa interacción. ¿Verdad? Por un concepto como que se diluyó la interacción, ¿verdad? Entre esos factores. Ahora, aquí hay un poquito de cómo Militar utiliza el diseño para calcular la interacción. Vaya y revise, ¿verdad? Me va a interesar que lo conectemos, ¿verdad? Que lo entendamos. P-value, Pareto y Norman, me va a interesar que lo leamos de ahí y de allá vengamos el material con reto, ¿verdad? Vamos por ahí. Entonces vengo y tiro Analyze Factorial Design y tiro esta gráfica. El Pareto y el Normal. Los residuales se acuerdan que lo investigamos ahorita, ¿verdad? Entonces, me va a salir este resultado, pero quiero que lo vean visualmente primero. Va. Lo vemos visual. Empecemos por el Pareto. ¿Cómo vamos a leer ese Pareto? El Pareto venimos y leemos con el concepto de que al p-value de 0.05, ¿qué factores salen significativos? Tienen que estar por encima de ese valor de t. No se confundan en leer el p-value menor de 0.05 en este momento, sino, o quizás se los digo por aquí, ¿verdad? Porque me asusta que se me confunde, ¿verdad? Vamos a leer aquí, ustedes saben leer el p-value. P-value significativo menor de 0.05. El vendor, ¿verdad? Olvídense de la constante. En el índice estamos en factores del diseño experimento. El vendor, ¿salió significativo? Sí. No. Perdón. Sí, Por debajo. El hit, ¿salió significativo? No. Mentira. Vendor y size. ¿El size salió significativo? No. El hit salió significativo. Y además, salió significativo la interacción del vendor con size. 0.032. ¿Está bien? Sí. Aquí es significativo si está por debajo. Como en regresión, ¿cuáles eran factores significativos? Por debajo del 0.05. Porque la hipótesis es, la regresión no hace sentido. Y rechazamos. ¿Cómo rechazan la hipótesis? Por debajo del 0.05. ¿Qué más nos falta, verdad? Que vimos, miren, el efecto. ¿Se acuerdan cómo calculamos ese número? El 8.12 es un 5. El hit. Promedio del Promedio cuando la variable está alta, menos el promedio cuando la variable está baja. Nivel alto y bajo. Modifiquemos un poco el vocabulario. Obviamente, miren los otros efectos, cómo comparan contra ese número. ¿Cómo diríamos? ¿Verdad? El hit, esta fue fácil de explicarlo, ¿verdad? 8.12, cuando aplicamos tratamiento, miren las otras variables. El efecto. No hacen diferencia. ¿La está viendo? Yo lo que estoy viendo es que Mírate esta parte primero, los efectos de la variable. los que están significativos se pueden considerar los extremos. Porque el 8 es el extremo positivo y el negativo se puede haciendo el extremo negativo. Sí, puede
puedes verlo desde esa perspectiva, pero en realidad es una comparación de valores, ¿verdad? Porque los demás están entre 1 y 0. Entonces, esta es una forma de explicarlo, lo corrobora el P-value. Que me encanta esta forma porque estamos hablando de dobleces. El hit que aumenta a 8 dobleces. El size que te da 1. Y el vendor menos 1, lo que significa eso respecto a los niveles del factor. El vendor by size salió importante la interacción entre esos dos factores. Vamos a verlo visualmente. Ok. ¿Qué salió aquí? ¿Qué factor salió significativo? Hit. ¿Y qué otro factor? ¿Cuál es este? Vendor plus A por B, vendor by size. Si yo voy para atrás, vendor by size. Fíjense interesante, fíjense interesante que el vendor ni el size por sí solo me provocan efectos. Cuando los combino, la interacción de los factores sí me provoca cambio. ¿Lo vimos? Sí. Entonces, una forma visual de verlo es esta. Vital few. What are the vital few? La interacción y el factor C. El normal probability plot me va a decir lo mismo. Otra forma de calcularlo. Factor C, quizá me está enseñando aquí, me está enseñando uno en dirección positiva y el otro en el lado negativo, hacia el lado negativo. Vamos a ponerle el número a eso. Hasta ahí vamos bien. O vamos a ponerlo súper interesante. Vamos a verlo. Vamos a verlo. A mí me encanta esta gráfica. Main Effect Plot. Subrayémela por ahí, es fácil de verla. A ver. Empecemos. Se ve así. ¿Verdad? El Main Effect Plot ¿cómo lo vamos a interpretar? Mientras menos horizontal esté, más importante es la variable. Mientras menos. Horizontal Oh, ya. esté, más importante es la variable. Y la interacción, el cubo es el que menos me va a gustar en este caso. A esta hora del día. ¿Verdad? Vamos por el main effect. ¿Verdad? Esta no es la data de MSD, ¿verdad? El cubo, vamos a ver aquí. Subo otra vez la data. Ah, mire. Y aquí ahora me dice DOE factorial plots. Ahora vamos a tirar la gráfica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la vamos a ver? Miren aquí. Ahora está el MSD. ¿Cuánto dijimos que era el efecto del heat treatment? 8 dobleces más. Sí. Promedio, porque estás hablando en promedio. Míralo aquí. Mira qué tan poco horizontal está esa línea. Compárala contra el size y compárala contra el vendor. Me encanta esa gráfica. Para el efecto principal. Pero recuerden que hay una interacción importante. Esto todo para decir, factor importante en el proyecto, sí. Pero tengo la interacción de vendor y size. Vamos a entenderlo. ¿Cómo? ¿Verdad? Como ven en una gráfica de interacción. Aquí está. ¿Verdad? ¿Qué fue el que salió importante? Vendor y size. ¿Qué dice esto? Cuando el vendor es a ver, el size me reduce los bends, los dobleces. Cuando el vendor es
nesting, el size me aumenta los bends. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero maximizar, ¿sí o no? Pues ¿por dónde me voy? El jumbo, pero de nesting. Right? Pero entonces, el de hit. Con hit. Con hit. Con hit, eso ya no ayuda. No quiero irlo por el cubo en esta etapa de nuestra historia. ¿Verdad? Y lo quería leer de aquí, ¿verdad? The heat factor has the biggest effect, ¿verdad? Y the main factor, ¿verdad? Esto para los efectos principales, on bend from both vendor and size are small, ¿verdad? O sea que vendor y size no salieron importantes, ¿verdad? Request heat treatment, ¿verdad? Ahí lo teníamos por los efectos principales. Ahora, por la interacción, ¿cierto? Jumbo clips are used, nesting is better, ¿verdad? When number one clips are used, a bend is better. Este es si tuviéramos que usar las opciones, pero del otro lado, ¿cuál es el mejor? El que vimos por el gráfico de interacción. David. Sí, es que lo que tiene es la diferencia entre los dos son dos bends. Exacto. Que otra vez también, pues ¿cuánto paga eso? Pues posiblemente tú estás viendo eso y muy bueno porque me diría, pues vamos a ver el costo asociado a eso, ¿verdad? Porque la diferencia no es muy alta, ¿verdad? Ahí también, profesor, si puede cambiar a la página anterior de la gráfica. Ahí, no, la de la gráfica, esa. Entonces, ahí tendría que ver, a suponer, hablando de otro caso, si yo quiero, depende de lo que yo quiera, a suponer, si yo quiero un size más pequeño, pues me conviene irme con, ay Dios mío, con el número 1. Pero acuérdate, Alejandro, interrumpiéndote. Tú lo que quieres es optimizar los bends, los dobleces. Y tú quieres encontrar cuál es el mejor diseño. Tú no quieres ser más pequeño. Tú quieres optimizar los bends, los dobleces. ¿Me sigues? Sí. Entonces, tú estás buscando mejorar esa respuesta. Aquí por el lado de la interacción, que es muy bien traído por Davis, o sea, si yo tuviera opción, pues cuando uso los jumbo, no es que es mejor vendor, pero por 19, ¿verdad? Bends. Y cuando utilizo el número 1, a ver is better. Pero otra vez, si tuviera que decidir aquí uno solo, porque quieres optimizar hacia el futuro, tú te quieres ir con el que nos da los 19, ¿verdad? Correcto. Es nesting en el size jumbo. ¿Me sigues? Sí. Que obviamente David dijo, no hay mucha diferencia, entonces agreguen el costo, a ver, ¿verdad? Dado que no hay tanta diferencia. Lo que sí estamos seguros es que heat treatment hace vital fuel, ¿cierto? Sí. Aquí tienen, ¿no? Y acá coja un Metallic Security Device para que lo doble varias veces, ¿verdad? Tiene la rutina de militar. ¿Qué quisiera? Ahí tiene otra segunda asignación. Quiero que corra el ejercicio y prepare un reportito basado en esa data. En esa data, siguiendo el ejercicio, en sus palabras, no se vale copy-paste de nada. En sus palabras, explicándoselo a su mamá en la casa, ¿verdad? Ahí que hablábamos de que está con su madre, pues, ¿cómo se lo explicamos? ¿Verdad? Y cómo lo explicamos sencillo, por favor.
¿Está bien? Porque ahí nos toman las conclusiones. Aquí hay un material, obviamente dijimos todas las tres. Aquí hay un tema adicional de discusión de un concepto de si yo quisiera encontrar una diferencia mayor. Pero nada, no los quiero llevar más allá. Sé que los he exprimido hoy, ¿verdad? Y con todas esas dos asignaciones vienen para esta semana. ¿Verdad? Vamos a darle para el miércoles, hacer esos dos ejercicios. Yo sé, la data está ahí, ¿verdad? Lo que sí que habría que bajar mitad con el trial para que sea más fácil correr. ¿Está bien? Jóvenes, estamos, lo pueden liberar hoy a las 3, casi las 3 de la tarde. ¿Qué les pareció la sesión? Lourdes, sobrevivimos, Alejandro, Andrés. Sí, muy buena. A ver si la puedes, cuando la va a subir a la grabación, porque a mí se me estaba yendo el internet mucho. Porque como estoy con el hotspot del celular, pues... Ok. Déjame hablarlo con el experto de YouTube que tengo ahí, Gonzalo, y rápido se las hago llegar. ¿Está bien? Muchas gracias. Estuvo bien interesante. ¿Se vio? Sí, se vio, sí, gracias. Gracias. Ahí tienen buen trabajo. Y nada, pues lo mismo miércoles que viene. ¿Está bien? Gracias por haber venido por ahí. Gracias. Gracias, profesor. Ok, gracias. Tengan buen fin de semana. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Saludos. Yo creo que estaba grabando, estaba proyectando, has tenido dos pantallas. Tengo como que después del mediodía, no sé si tengo que apagarlo el sistema y volverlo a subir. Porque ahora en la calle no A mí me pasó en mi casa que tengo que llamar a verificar eso. Y me bajaron los megas. Como yo totalmente consumo aproximadamente como de 12 a 13 megas, pues por eso cuando me estaba conectando y tenía que dar presentaciones, no me escuchaban y se trancaba y se bajaba la señal y todo, pero yo la porque me habían bajado los megas. ellos solo, pero ya. Sí, sí, pues le hice un test de rapidez y se supone que yo tengo 20 megas y me salía siempre 13. Todos los días le daba un test y de 13 a máximo me puse. Yo me reí con el comentario que yo tengo aquí, como internet de satélite y pasa una nube. Sí. Eso es lo. Y pues normalmente es bien bueno porque ellos